tengo aquí que antes tenían otra empresa que se llamaba S Wireless. De esa sí yo no me acuerdo. ¿Usted esa la conoció? Pues le tengo que preguntar al hombre. No sé, no la tengo muy clara, pero Juan, es que su pero empresa lleva ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años tiene con Cuántica? yo arranqué en el 98 con Cuántica. Imagínese usted. Muchos de los que usted ha traído a este escenario los conozco, bueno, de los nuevos no, pero por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Uno de hace por ahí 2 meses, que está en Alberto, Noruega. ¿Cómo se llama? Alberto, el de Aldeamo. El de Aldeamo. Claro, es un personaje de toda la vida, Alfredo. pues, de los que iniciaron en este negocio a nivel nacional, bien. Sí, no, muchos conocidos, ¿no? Arranqué en el 98 con Cuántica. Inicialmente con socios y luego desde el 2003 estoy solo, sin socios, pues. Un día hacemos una tertulia con Juan. Cuando saque adelante el beneficio de la economía naranja, le hacemos Ay, una tertulia merecida. Dios mío, ese creo que ese va a tocar en el 2022 porque por este año renuncié al tema. Renuncié al tema, incluso pues después de hablar con Luisa, se me van los nombres, estoy hoy con Alzheimer. Con Luisa y con Figueroa. Luisa Figueroa y con Carolina Moncada, Carolina muy Mayorga. queridas, Mallorca, perdón, muy Sí. queridas que me ayudaron en el tema y no, desistir de economía naranja en el 2021, incumplible, no se puede. Pues piden unas cosas que para mi negocio no las puedo cumplir. No sé si Bueno, alguien de mientras, los que está aquí le haya ido mejor con el tema. no, hablemos de cosas más entretenidas, Juan. Eso ya le hemos dado mucho tema. Sí, Ya le dimos 2 tertulias completas al tema. No, les voy a al contar tema. 2 cosas que supe esta semana. Bueno, está pasando algo que a los que son fieles a esta tertulia me parece muy ganador y es que ya tenemos programación como para los próximos 5 jueves. Eso no ha pasado antes. Aquí la programación se planeaba el martes, antes de la tertulia. Yo tengo Eso muchos es chévere. candidatos también. ¿A dónde los mando? Sí, pero hablemos de eso. Ahorita te digo, hablemos de eso. Ya te digo qué es lo que pasa con el que me mandaste. Pero no, les quiero contar que teniendo pues digamos que las siguientes tertulias ya programadas, me encontré con 2 noticias esta semana que creo que son muy ganadoras y ya los invité a ver si de pronto nos aceptan la invitación. Uno es que aquí ya tuvimos a Porter Metrics, que es esa empresa de Manizales que logró entrar a Techstars, que es la aceleradora de Boulder, Colorado. Tuvimos a Porter, los tuvimos aquí hablando al principio, no les entendimos mucho porque tiene un producto súper complejo, pero no entiendo, no, sí le entendimos, Mateo un bacán. Y después entraron a Techstars, que es la aceleradora en Boulder, Colorado, y tuvimos a Andrés Barreto, que nos contó precisamente sobre esa historia. Y me encontré esta semana en la recepción del edificio donde queda Go to Work con un personaje y me dijo, ¿qué hubo, Nicolás? Y yo, ¿cómo le va? No, yo soy Juan José, el otro socio de Porter. Y yo, ok, ¿cómo van? Me dijo, no, impresionante. Entonces ya pasaron por el proceso de la aceleradora y ya están sacándola del estadio. O sea, estaban en 10 países y ya están en 30, una cosa así. No. Entonces le dije, pues tiene que ir a la tertulia a contar. Me dijo, claro, lo hacemos. Esa me pareció ganadora. Y hay otra que es una empresa también de Manizales que se llama Sí Reclamo. Sí Reclamo es una empresa que reclama, no, es más, les quiero contar una cosa. Le hicieron un reclamo a nombre mío a Claro, creo que a Taxia también le hicieron algo. A Taxia le recuperaron como 5 millones de pesos en un reclamo y yo que soy un usuario de celular común y corriente me están devolviendo 1 millón de pesos por el mal uso, por la mala prestación del servicio. El caso es que sí reclamos un grupo de abogados que reclama ante las empresas de servicios públicos por la calidad del servicio, logra plata en devolución y se presentaron a Shark Tank y ya pasaron por Shark Tank. No han salido todavía. Y seguramente que no nos podrá contar mucho hasta que no salga el capítulo donde ellos van a estar. Pero me parece también interesante saber pues, que hay un manizaleño que pasó para allá para que nos cuente la verdad. Que aquí hemos hablado muchas veces de ese tema y yo creo que vale la pena como que nos cuente la verdad que hay detrás. Buenísimo. Interesante. Sí, interesante. Luisa, es que me mandaste gente muy técnica y la tertulia no es técnica. Hay otro escenario que tienes que conocer que se llaman los meetup.
que también son de Mantix, de las empresas de TIC de Manizales. Y en los meetups sí hablan de esos temas que tú me mandaste, pero donde yo hoy, con cerveza, jueves 5:30 de la mueres. tarde, traiga una conferencia sobre Scrum, pues no. O sea, No. nos chiflan. Aquí lo que queremos es, porque yo sé que en Cali y seguramente que mucha gente de la universidad, aquí lo que nos gusta traer es gente que está haciendo noticia y que la está sacando del estadio. Importante, no la que la va a sacar del estadio, sino la que ya la sacó. Porque, por ejemplo, esta semana me escribió un tipo y me dijo, tengo una empresa muy buena de criptomonedas para la propiedad raíz y voy a vender a través de Bitcoin. Le dije, perfecto, cuando lo haga y lo logre y eso se vuelve exitoso, lo traemos. Antes no, porque es que, pues a que nos vendan un PowerPoint como si fuéramos inversionistas, pues para eso hay escenarios, pero aquí es que nos cuenten cosas así grandototas, monumentales. Eso sí es verdad. Te doy toda la razón, Nico. Es eso, pues como que hemos tratado de filtrar un poquito el contenido. De vez en cuando pues nos toca pues como poner temas dependiendo de lo que esté pasando en la semana o de las noticias, pero tratamos de que sea siempre como orientado a negocios. Eso sí es importante para nosotros. Eso sí, muy, muy importante. La semana entrante, por ejemplo, vamos a estar con BIOS. Muchos hablamos de BIOS, lo criticamos. Y pues yo le dije a Miguel, a usted lo critican mucho, yo creo que vale la pena que usted salga y cuente qué es lo que está haciendo. Y de una aceptó. Va a estar aquí la semana entrante. Ese es muy interesante. Yo digo que si yo volviera a arrancar en mi vida, estudiaría biotecnología. Eso le veo todo el futuro. Pero me fue muy mal en biología en el colegio, o sea que sería en otra vida. Ah, pero ¿por qué? Pues en química se lo entendería, pero porque en biología no era difícil. No, es que me haya ido mal, sino que no eran las materias, pues, Que le gustaban a favoritas. uno, sí, Sí, no, exacto, no. sí. Sí. Ni biología ni química, entonces, pero el negocio está en ese mundo. Ese es la nueva fuente de riqueza, la creación a partir de principios activos de las plantas y de los residuos y de no sé qué. Eso tiene todo el tiempo. Ay, entonces mi Ahí, hija tiene esperanza que estudie esa carrera. Ay, qué pena. total. Porque yo digo que biología, y vea, ahí está dando un buen punto de vista. Claro, por ese lado de la biotecnología, eso es impresionante. Biotecnología, le voy a decir a ella. Y con las experimentaciones en Clubhouse, que lo tengo medio abandonado, o sea, lo usé muy al principio y no lo volví a usar, no sé si ustedes habrán continuado, pero en las sesiones de Clubhouse conocí unos personajes, incluso de Manizales, pero los conocí en salas al otro lado del mundo, o sea, en Abu Dhabi y en Miami, no sé qué, y son personas de la ciudad con una experiencia en el tema de biotecnología, pero pues increíble, pues incluso una niña de esas podría ser una buena invitada un día para la tertulia, de lo que Claro, cuentan, de lo que están haciendo con esa claro. información y del potencial que tiene Manizales con BIOS, que está muy, bueno, no sabemos si está subutilizado o no, pues porque tendríamos que oír a BIOS primero para poder opinar, pero en todo caso eso tiene todo el futuro. Yo creo que eso es tan grande que sigue estando subutilizado, pero por lo menos yo estuve la semana pasada allá. Yo pues soy amigo de Miguel y hemos hecho muchos proyectos juntos, muchas cosas, pero le dije, cuénteme qué es lo que hay allá adentro, porque es que la gente habla tan mal que uno no sabe qué es cierto y qué no. Y me quedé sorprendido porque la primera vez que Bios tiene una estrategia comercial, Juan, ¿usted puede creer eso? Sí, No pero es tenía que estrategia comercial. no, es que yo le cuento porque, pues, digamos, el conocimiento que tengo paralelo, pues, del tema. Yo hago parte del Consejo Superior de la Universidad Autónoma desde hace varios años y ellos, tienen que ver con la fundación de BIOS y se discuten algunas cosas de BIOS allá. El perfil de los directivos de BIOS había sido absolutamente Científico. científico, ¿cierto? Científico. Habían sido científicos. Entonces, empresarialmente, nana y cucas, pues eran los duros en el desarrollo de la ciencia y de la investigación, pero empresarialmente no. Entonces, por eso el perfil de Miguel allá yo creo que es un acierto, porque es una persona que puede gestionar cosas, puede tener su relación política para mover cosas que son necesarias como empujón para que las empresas
como en ese perfil, pues arranquen. Y si usted se llena de otros científicos que saben el hacer, pero pone un líder que sea empresarial o con más relaciones, pues yo creo que ese es el camino correcto. Entonces habrá que ver qué nos cuentan ellos de BIOS, pero yo diría que ya tiene que tomar un rumbo distinto, porque evidentemente no, nada de mercadeo, nada de plan de negocios, sino solamente investigación y ciencia. Entonces tampoco. Eso es lo que están haciendo. Inclusive, me están oyendo, ¿cierto? Sí. Sí. Inclusive la misma comunidad científica los está criticando porque lo que Miguel encontró es que la biotecnología es muy importante, pero es un negocio muy difícil. Y en este momento, la gente lo que está comprando es ciencia de datos. Sí. Entonces él dijo, tengo dos líneas, la biotecnología y la ciencia de datos. En este momento la biotecnología le da el 5% de los negocios y la ciencia de datos el 95%, ¿cierto? Una cosa así. Porque le vende más fácil ciencia de datos que biotecnología. Entonces dicen, en el futuro seguramente que será al revés. Pero el problema por lo que esto no se sostenía es porque tenían la ciencia de datos abandonada y seguían insistiendo en la biotecnología sin que el mercado todavía estuviera respondiendo. O sea, están de vanguardia. Son las dos cosas. Es muy de vanguardia y lo segundo es que no tenían estrategia comercial. Entonces, pues así es muy difícil. Claro. Es como si estuviéramos Lo que vendiendo. pasa es que yo creo que con eso el perfect timing es como difícil, porque claro, tú no puedes ser ni tan tardío ni tan innovador. Porque si estás súper innovador, entonces tampoco tienes quien te lo compre. Por ejemplo, nos pasó en Javeriana que se armaron unos seminarios de blockchain hace 3 años y no llegaba nadie. No llegaba un solo gato a nadie. Y ahorita es el tema así, todo el mundo blockchain, criptomonedas y... pero... Entonces yo creo que ese era el problema, que biotecnología todavía no. Pero por ahí en 3 añitos o 4. Eso que dice Luisa, uno lo aprende a golpes en la vida. Como empresario sí que lo aprende a golpes. Yo en el año 94 y 95 vendía fly-throughs, renders, realidad aumentada y el mercado no me entendía qué era eso, ni idea. Véndenlo ahorita sí está furor. Y ahora todo el mundo lo hace. Entonces ya me llaman, oiga, ¿y usted no hacía esto? Yo sí, yo dejé de hacerlo hace cuántos años, pues porque lo ofrecí en ese momento y no era. Entonces uno hacer el match de lo que hace para innovar y cómo funciona el mercado cuesta y lo va aprendiendo uno a golpes. Yo también tengo ahí con el saludo a todos una experiencia. Hola, ¿cómo están? ¿Qué más, Andrés? Bien, muchas gracias. Por ejemplo, en ciberseguridad pasa mucho. Normalmente nosotros estamos digamos, muy en el pro, lo más de lo que viene. Entonces nosotros lo que hacemos es eventos hablando de eso, pero no lo vendemos todavía. Y la gente empieza a decirnos, oiga, pero ¿por qué no? No, todavía no. Y después de más o menos un año en Latinoamérica, después de que ya salió del otro lado, ya decimos, ahora sí lo vamos a vender. Y digamos, ay, sí, estamos mirando pilotos con algunos. No lo han comprado, ya están con necesidad y ya empezaron a crear los presupuestos. Entonces aprendimos que siempre es lo mismo. Uno va hablándolo, eso sí, pero no hace nada para venderlo, sino como para de pronto difundirlo un poquito. Y nos ha ido como, ya le cogimos como el tiro de que si luego al año a los grandes ya lo compran y luego ya, pues nosotros estamos en B2B, pero pues de pronto puede servir ahí el ejemplo. Está muy buena la idea. Además que tenemos nosotros aquí la ventaja de que vivimos en el pasado. Y eso es una oportunidad buenísima. Sí. Porque es que uno ya sabe lo que va a pasar. Entonces eso es muy bueno. Pero por ejemplo, yo que estoy en educación, tengo el problema es que como la universidad es una institución formal. ¿Cómo así? Espérate, explícate que esa idea estuvo muy buena, me gustó mucho y la voy a Pero esa escribir. idea es para que, ¿Cómo así Nico, que vivimos en el pasado? Para que las copie, para que la Claro. copien y que ustedes la repliquen a través de Sí le entendí, esa Nico. frase de Luisa, es buenísima. Por ejemplo, estoy mira, totalmente de acuerdo. yo estuve en un congreso en Gotemburgo, en Suecia, hace 2 años, y en el carro en el que me monté no tenía ni siquiera conductor, ¿cierto? Eso aquí todavía no va a pasar. Hace 2 años. Hace 2 años. Ok. Entonces, pero eso no va a pasar, eso aquí todavía no pasa. Ok. Yo hice el doctorado en Francia y allá los bancos digitales son súper normales, o sea, el banco es por internet, eso es normal. O, por ejemplo, lo de la clave dinámica, que uno tiene que tener el celular para autenticar la doble llave, eso es normal, o sea, no hay ninguna novedad, es normal. Entonces yo no me había dado cuenta de eso hasta este año precisamente, que comencé a darme cuenta de que lo que allá era normal, pues aquí se está volviendo moda. Entonces, Sí. bueno, es que estamos en el pasado. Igual que con el virus. No, es que ese es un resumen mejor que ninguno.
vivimos en el pasado y tenemos la ventaja de que nos Esa es la muestran el ventaja. futuro todos los días. Y Entonces, sabemos qué va a pasar. Solamente el sabemos problema qué del va a pasar. timing. O sea, en este momento el Total. timing no puede ser Noruega porque todavía no hay carros que se van a manejen solos aquí que se vendan. Pero sí se sabe para dónde vamos. Pero, por ejemplo, a mí en educación me genera problemas es porque, como somos una institución formal, por ejemplo, ahorita estamos armando un máster en ciencias de datos. Y eso lleva año y medio rodando entre lo que manda el ministerio, que el ministerio devuelve, que lo que hay que corregir, que... O sea, de aquí a que eso salga, pues ya estamos bajando de la curva porque ya en 2 años ya todo el mundo se formó en ciencias de datos. Entonces, eso es un lío que yo sí no sé cómo resolver desde el punto de vista de la educación formal. Yo tengo una Lo dijo preguntita. Luisa Rincón en la tertulia digital. Así es. Estefanía, Hola a adelante. todos. Hola. Sí, Luisa está diciendo de que vimos en el pasado, entonces, ¿qué ciudades están en el presente, por así decirlo? O sea, ¿cuáles son como los modelos a seguir? Yo diría que Europa es el Ámsterdam. presente y los países nórdicos son el futuro. San Francisco. San Francisco. O bueno, claro. sí, por ejemplo, miren que en Estados Unidos También. la gente usa apps para todo. Apps para la manicurista, apps para mercar, apps para el jardinero, apps para todo. Aquí ya estamos llegando, pero todavía estamos... No para todo. Esperen y verás que Plaza saque Con el la app primera. para que pongamos a los no, universitarios a utilizar solo el app para hacer todo por la app, mejor dicho, van a vivir por el app. No. Eso me parece Mateo, y tú maravilloso. resuelves un problema gigante, por ejemplo, que yo estuve chismoseando tu emprendimiento como para que los estudiantes puedan buscar ubicación. Y yo particularmente lo viví. Cuando me fui a estudiar la maestría en Medellín, yo no conocía la ciudad, tenía un día para ir a buscar casa, no sabía ni siquiera en qué sector y llega uno súper perdido. En cambio, tú ya resuelves como esa problemática. Eso es una oportunidad muy buena. Sí, las clases vuelven presenciales. Que eso Así, es... así es. Espérate que Estefanía preguntaba cuáles son las ciudades. Entonces dijeron que San Francisco puede ser. Yo digo que Ámsterdam, me parece una ciudad impresionante. Usa toda la tecnología del mundo y uno no se da cuenta. Es impresionante. Y me imagino que pues ciudades europeas, yo conozco pues también Chicago es muy del uso tecnológico. En Chicago, por ejemplo, miden la velocidad del viento en las distintas alturas de los edificios. Eso es impresionante. O sea que, pues mucho. Muchas gracias. En los países nórdicos yo también creo. Miren lo que me acaban de traer, les comparto. Está delicioso. En España les cuento esta historia. En Chicago, por ejemplo, medían hace 5 años, creo que yo estuve en Chicago haciendo una pasantía en la alcaldía de la ciudad, en la oficina de tecnología. Y tenían 2 proyectos. Uno era la medición de la velocidad del viento en las distintas alturas de los rascacielos, porque Chicago es conocida como The Windy City, la ciudad de los vientos, porque ventea impresionante, está al lado de uno de los grandes lagos, y los rascacielos se mueven por el viento. Entonces ellos miden la velocidad del viento en cada 3 metros, digamos, de los rascacielos gigantes, y eso pues es Big Data, pero estoy hablando, yo estuve en Chicago en el 2017, o sea, eso ya es viejo. Aquí, como dice Luisa, es una novedad, pero allá eso ya es muy viejo. Y tenían otro que era una aplicación colaborativa para reportar solamente con un botón, o sea, uno abría la aplicación y hundía un botón para reportar dónde veía un ratón o una rata en las estaciones de metro. Sacaba el celular en la estación de metro y decía, acabo de ver uno aquí. Y entre todos lograron resolver el problema de una infesta de ratones y de ratas en Chicago a través de la tecnología. A mí eso me pareció chévere. No sé si hay alguna otra ciudad pues que sea así súper destacada en tecnología. Seúl es... También, sí. Y las ciudades asiáticas son impresionantes en tecnología. Shanghai, Seúl, son brutalmente. Dubái, o sea, son cosas que son súper exageradas. Pero yo creo que ese punto ahí, Lili, perdón, es también que uno no puede estar al futuro por lo mismo, porque si se va a estar al futuro, aquí no tiene market fit. Pues nadie le va a... Es que ese es el punto, o sea, que es lo que estamos hablando Lili, con el tema de BIOS, que es la dificultad que hay en hacer el match de la oferta de valor que uno tiene con la recepción del mercado. Entonces, uno no puede ni adelantarse, pero tampoco atrasarse porque sale porque lo llevan los demás. Entonces, ese es el tema complejo, hacer ese match de qué tan innovador soy, qué tan cosas traigo
para un mercado que todavía no está preparado o que está más preparado de lo que uno se imagina, pues no sabe. Esa es la dificultad. Es que precisamente Lili nos contaba, pues Luisa nos decía que aquí la ventaja de este país es que vivimos en el pasado y quienes hemos tenido la oportunidad de viajar conocemos lo que está pasando allá y sabemos que aquí va a pasar 1 año o 2 años después. Entonces uno debería prepararse para aprovechar la oportunidad, pero no lo hacemos. Nos dejamos sorprender. Yo pienso que lo complicado a veces es la adopción de la tecnología, pero si uno en verdad está resolviendo un problema, yo creo que no importa el momento. Marica, venga, ¿qué? Creo que ya. Yo pienso que hay un factor muy importante y es que uno también puede crear las necesidades para presentar su proyecto, ¿cierto? En el caso mío, yo soy odontólogo, soy endodoncista e implantólogo. Y aquí en Manizales, por ejemplo, hace 8 años, ningún odontólogo tenía microscopía, trabajaba con microscopio. Y cuando yo fui entrenado en el tema, dije, bueno, Manizales, ¿qué pasa? Que no ha llegado el primer microscopio. Se supone que Manizales la calidad de la odontología es 1A. ¿Y cómo es que no hemos empezado con esto? Y había que hacer en ese momento una inversión muy grande para poder tener un microscopio operatorio en odontología. Y empezamos a crear la necesidad con los remisores y con los mismos pacientes. Y ese ha sido un hit en mi caso, ¿cierto? Ya en este momento Manizales hay 6 microscopios, 6 odontólogos que trabajamos con microscopio. Y ya eso empezó con la endodoncia y ya se está aplicando en muchas otras áreas de la odontología. Entonces yo creo que también es como buscar los mecanismos o crear la necesidad con nuestros clientes, ¿no? Muy bien, chévere. Eso es como el enfoque, pero les voy a contar una cosa mejor. Les voy a contar 2 cosas muy buenas que me tienen muy contento hoy. La primera, y perdónenme, Juan Diego, pero tengo que decir esto. La primera es que es la primera vez que se conecta Juan Diego Castaño a esta tertulia digital y eso me emociona mucho porque Juan Diego es uno de los que más contenido manda contenido y chévere porque todos lo aprovechamos, pero yo como que le dije, no hace sino mandar cosas y usted nunca participa en la tertulia, usted tiene muchas historias por contar y está con nosotros. Muchas gracias Juan Diego por acompañarnos, qué bueno que está acá. Y lo segundo es que Carlos Sierra ya está conectado con nosotros, veo que está desde el carro, él me contó que tenía una actividad con los hijos. Y pues aquí estamos, Carlos, todos pendientes y atentos de usted. Bienvenido, gracias por acompañarnos y por hacer parte de esta tertulia digital. Qué bueno que está acá. No, Nicolás, muchas gracias más bien a ustedes y un gusto conocerlos a todos. Es un verdadero honor estar aquí pudiendo compartir un poquito de lo que hacemos en Túnel. Carlos, muchas gracias. Yo pues formalmente le quiero dar entrada a esta tertulia digital. Como le contesto, es como un bar. A mí pues hoy estoy en casa de visita, hoy estoy desde Bogotá, me trajeron esto para compartir. Aquí traje mi bebida también, sí. Bueno, muy bien, cada uno trae lo que se quiera tomar y con esto le damos apertura oficial a esta tertulia digital. Es la número, ahorita les confirmo, creo que es la número 64. Ok. Llevamos 64 semanas consecutivas hablando de negocios, de oportunidades, de tecnología. Y le quiero contar, Carlos, que usted y yo ya nos conocíamos de antes. Lo que pasa es que yo no había caído en cuenta de eso porque yo borré una partecita de mi vida. Yo como que la borré. Después les cuento de eso. Y usted y yo nos habíamos conocido porque algo, no me acuerdo exactamente qué, hicimos algún acercamiento entre Parquesoft Manizales y ustedes desde Inalambria. Estoy hablando hace 15 años o más. Y Juan Manuel, que también está conmigo, también se acuerda de haber hecho algunos negocios con ustedes, o por lo menos acercamientos o conversaciones, así que somos amigos de la vida, lo que pasa es que no nos habíamos vuelto a encontrar. Qué bueno que nos volvimos a encontrar. Yo creo que estuve en una oficina, Carlos puede tal vez corroborar si es así o no, una oficina por Chapinero, muy cerquita de la 7ª, 1 o 2 cuadras arriba, cuando era Inalambria, pues hace muchos años. ¿Último piso? Puede ¿Te ser, acuerdas, puede ser. Manuel? Puede ser. Sí, seguramente fue hace muchos años, pero seguro nos encontramos en algún momento. Sí. Pues yo solo tengo una pregunta. Todos los que estamos aquí, todos los que están aquí, ¿son los que han venido asistiendo a estas tertulias? ¿Juiciosos semana tras semana? ¡Wow! Tenemos un grupo fiel en este momento. Espérenme que tengo un retorno.
Tenemos un público fiel de más o menos, pues digamos que el grupo completo somos 256 empresarios, que es el tope de WhatsApp. No me regañen, todavía no hemos hecho el salto a Telegram o a otra tecnología. Vamos a ver si Tunnel nos sirve, lo vamos a ver ahora. Pero en fieles que se conectan somos más o menos 40 personas. Ok. Que semana a semana venimos como trabajando o conversando sobre este tema. Y como le digo, esto se convirtió en una conversación de amigos. Es como cuando uno se pone de acuerdo con los amigos para ir a ver fútbol. Ya sé que hay fútbol, vamos a terminar temprano. Este es un espacio que yo creo que todos le estamos sacando mucho jugo porque hemos aprendido mucho y porque hemos podido oír y preguntarle a las estrellas de nuestro sector, a las personas que se destacan y que tienen buenas historias por contar, pues precisamente lo que en otros espacios no se les puede preguntar. En una charla transmitida por Facebook Live, por YouTube y demás, pues uno no le puede preguntar a nadie nada, o le toca hacer la pregunta y copiarla y pegarla 1000 veces. No sé si han visto lo de Rockstar. La gente, por tratar de hacer visible su pregunta, coge la pregunta, la copia y la pega 20 veces a ver si de pronto se la hacen. Aquí la gente se va atravesando, conversa, se ríe, cuenta chistes, cuenta tragedias. Esto es una cosa muy bonita. Le hemos sacado mucho jugo, Carlos. Así que bienvenido. Esta es nuestra tertulia digital. Estamos en este momento, pues yo estoy en Bogotá, pero sé que la mayoría de empresarios están en Manizales, en Cúcuta, en Ibagué, en Pasto. Si de pronto hay alguna otra ciudad conectada, por favor, repórtese, porque no los alcanzo a ver a todos. Pero esto es una transmisión. Medellín presente. Medellín, mire, Bucaramanga. tenemos gente de Medellín. Bucaramanga siempre también ha estado aquí pegada. Yoba desde Bucaramanga, qué bueno. Mire, Carlos, que nosotros hemos hecho, sin querer, nos hemos convertido en un espacio de conversación de empresas de estas ciudades medianas que a veces, pues usted sabe, les cuesta un poco llegar a negocios más amplios, de pronto abrir la mente sobre negocios o sobre oportunidades de pronto en Bogotá o por fuera del país. Y por eso lo que estamos haciendo es compartir mucha información y dar muchas ideas y que la gente nos regañe. Hace 2 semanas tuvimos a Daniel Bilbao, nos pegó varios regaños y los disfrutamos mucho, porque yo creo que de eso se trata. Yo creo que se trata precisamente de aprender del ejemplo, y por eso, pues, cuando Jorge Mario, que además también está conectado, nos propuso traerlo a usted, pues le dije de una, logramos conectarnos y nos entrevistamos y le dije, ese es el tipo de historias que tenemos que traer, y particularmente la suya tiene el precedente de Inalambria y de la otra empresa, de la que seguramente nos va a contar en un rato, pero también tiene una cosa que para mí es muy ganadora, y sobre eso quiero que hablemos más adelante, y es la relación que tiene su empresa con ese entorno en el que se mueve, que es el entorno precisamente de Cambridge en Boston. Ahora nos cuenta un poquito sobre eso, porque yo creo que eso es un poco lo que pasa en ciudades como Manizales o como Medellín o como Cali, es que tenemos empresas, pero también tenemos universidades, grupos de investigación y muchos espacios que se pueden aprovechar. Entonces, Carlos, nada, bienvenido, no quiero hablar más. Lili, el saludo de parte de Lili. Es que, ¿cómo decir que el saludo de parte de Lili? ¿Qué tal las chicas? ¿Qué tal Luisa? Paula, nada, Carlos, qué rico que estés acá. Este es un grupo que es muy chévere. Aquí, no, por favor, excúsenos porque nosotros somos y vivimos en ciudades intermedias, y la familiaridad, porque nosotros salimos a la calle y todos nos saludamos, nos conocemos, lo mismo pasa. O sea, más o menos aquí te vamos a interrumpir como si ya nos conociéramos. Yo no he tenido el gusto de conocerte, nada la cosa, pero aquí simplemente la gente entra, y qué rico. Muchas gracias por sacar de tu valiosísimo tiempo, y sobre todo de la familia, si estás con ellos, para estar con nosotros. Mil gracias, eso lo valoramos y lo apreciamos muchísimo. No, a ustedes por la ¿Hasta qué horas invitación. tenemos? ¿Usted está programado con nosotros hasta qué horas? Yo me tengo que volar en 1 hora, entonces, perdón, a las 7 Colombia, o a las 8 mías. Entonces, estamos creo que bien de tiempo. Tengo, de hecho, una presentación que armé, porque lo que quiero es contarles una historia. Y aquí no voy a echarles un carretazo de empresa, les voy a contar una historia que es mi historia personal, de lo que he venido haciendo, todos los totazos que me he dado y todos los aprendizajes que he podido, digamos que, incorporar durante los últimos años. Pues quería arrancar con algo y primero felicitar otra vez. En cualquier momento yo le hago una pausa para que hagamos una ronda de preguntas, pero hágale con toda tranquilidad. Listo, perfecto. Yo quería arrancar con algo, y es algo que alguna vez se me quedó en la cabeza y me ha seguido dando vueltas y vueltas y vueltas después de que tuve una conversación con un gran amigo que es el doctor Ricardo Chica, un economista colombiano
muy influyente, que hablaba en algún momento de la innovación. Él es un experto en innovación y nos decía, ahora que Iliana hablaba de Corea, nos decía que la innovación, como la concebimos todos, es un esfuerzo, usualmente un esfuerzo individual, donde hay compañías que están haciendo cosas, están subiendo la vara, están queriendo hacer cada vez más cosas interesantes, pero hay un componente muy valioso de la innovación que tiene que ver con la colaboración y es la forma de poder realmente, digamos que sobrepasar y empezar a igualar, o empezar a acercarnos a muchos otros países o mercados que están yendo muy rápido, es precisamente combinando esas dos cosas, es innovando pero colaborando. Y en Colombia sí que nos falta colaborar y yo creo que un esfuerzo como el que ustedes hacen acá es admirable, de poder sentarse, de poder compartir ideas y de lograr que de aquí salgan cosas para que entre todos podamos seguir avanzando. Entonces, de nuevo, felicitaciones a todos por esto que hacen y voy a compartir mi pantalla y para ver si ven lo que tenía preparado para ustedes. Listo. Ok. No sé cómo me ven ahí. Está perfecto, Carlos, se ve muy bien. Súper listo. Voy a ocultar esto por aquí chiquitico. Y de paso voy aquí a ver, esconder mi cámara para no distraerme. Entonces, digamos que aquí siéntanse libres de interrumpir, como decía Nicolás, en cualquier momento. Lo que yo quería contarles de nuevo es una historia de un colombiano común y corriente que desde muy joven ha sido muy inquieto. Y esa es la historia mía, es la historia personal de Carlos Sierra. Esto que ustedes ven acá y este título de esta presentación la tenía en inglés y me pareció que no alcancé a traducirla a español y me pareció solo hice unos ajustes, pero lo que me parece más importante aquí es que ustedes vean lo que hay detrás de un esfuerzo que hemos venido haciendo en varias de las compañías que tenemos durante ya varios años y en donde en realidad en el fondo estamos persiguiendo sueños y estamos persiguiendo objetivos muy específicos. En el último de nuestras aventuras estamos persiguiendo un objetivo muy especial que realmente para mí es un objetivo que está muy cerca de mi corazón y es el de empoderar a una nueva generación de personas en todo el mundo. Y esto puede sonar muy ambicioso, esto puede sonar muy utópico, sin embargo, la realidad es que la, la transformación que Internet está, en la forma en la que Internet está afectando a millones y billones de personas, está haciendo que haya toda una nueva generación de personas que se están conectando por primera vez. Y esa experiencia de Internet por primera vez de muchos es un poco diferente a la experiencia de Internet que la mayoría de los que estamos acá, o todos diría yo, los que estamos acá tienen. Creo que hay una pregunta por ahí, no. Listo. Entonces, esta historia arranca por allá en el año 2000, Y yo pongo esta gráfica, pues me encanta hablar un poquito como del contexto de cómo estaba Colombia en ese año. Yo, colombiano, como les decía, de pura cepa, me encanta el ajiaco, me encanta el mondongo. Más colombiano creo que no puede haber un colombiano en Cambridge o en Boston, donde estoy ubicado en este momento. Pero en el 2000, un estudiante a punto de graduarse de la universidad estaba empezando a ver algo muy interesante y era este concepto, este fenómeno que se dio en el año 2000, a comienzos del año 2000, que fue la explosión de la burbuja de Internet. Yo soy ingeniero eléctrico por formación, pero soy vendedor por corazón, de corazón. Y realmente en en el año 2000, yo estaba en mis últimos años de carrera de ingeniería y tuve la fortuna de poder, digamos que ver esta explosión que se dio, que fue esta decepción, llamémosla colectiva. Seguramente muchos de ustedes la recuerdan, y en donde en el fondo en Colombia y en Latinoamérica y en el mundo se perdió la fe alrededor de Internet. Una industria que en ese momento era una industria naciente, llevaba realmente pocos años,
pero en donde de un momento a otro las expectativas y las esperanzas que había alrededor de esta nueva industria se desboronaban. Yo había apostado mi carrera personalmente a Internet. De hecho, yo elegí estudiar ingeniería porque en algún momento tuve una exposición temprana a Internet y me enamoré. Y dije, por aquí hay oportunidades y yo quiero seguir mis pasiones. Y eso se convirtió en mi pasión de ahí en adelante. Entonces, volviendo al slide anterior, en el año 2000, la penetración móvil de Colombia estaba más o menos rondando el 5%. Solo 5% de los colombianos tenían un celular en el bolsillo. Después de que ya teníamos casi 7 años o más de telefonía móvil. De hecho, hasta ese momento la telefonía móvil era un servicio de pocos. Y ustedes seguramente recuerdan los grandes teléfonos, de los costos del servicio, en fin. Pero el número empezaba a crecer, no tan rápido como todos queríamos, pero algo pasó asociado a la explosión de la burbuja de Internet y fue la aparición de un concepto nuevo que en su momento nos llamó muchísimo la atención, que fue el concepto de Internet móvil. Estamos hablando del 2001 Internet móvil. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí recuerdan este teléfono que está aquí en la pantalla. Yo no sé si alguno de los que están por ahí tiene alguna memoria del pasado y se acuerda de un teléfono como este, que fue el primer teléfono en Colombia que pudo navegar en Internet. Resulta que en el 2001 navegar en Internet desde un celular era una tarea medio tortuosa. Primero había que tener un plan muy especial, un teléfono obviamente especial, pero la navegación y la experiencia era un poquito medio complicada. Digamos que era difícil poder ver textos, eran solo 4 o 5 líneas de texto, filas de texto, todo era en blanco y negro. Los sitios web eran sitios que no se podían ver en estos teléfonos por obvias razones, pero había que hacer una cantidad de maromas para poderlos ver. Entonces, nosotros arrancamos en el año 2001 específicamente, haciendo una apuesta y fue armando una compañía en ese momento que quería resolver un problema, que era el problema del huevo y la gallina, que existía en ese momento con los operadores celulares en Colombia. ¿Cuál era el problema? Resulta que si yo era un operador como Comcel o como Celumóvil, que eran los nombres de la época, quería lanzar servicios de Internet, pues resulta que no había absolutamente nada que ver, porque todo el contenido había que formatearlo o preformatearlo para estos dispositivos especiales, este aparato que veíamos antes. Entonces, nosotros nos metemos un poco desilusionados con la idea de que Internet se estaba desboronando después de la burbuja, pero con la esperanza de que de pronto el Internet que conocíamos iba a ser era más bien móvil. Empezamos a trabajar en este concepto de cómo resolver el problema del huevo y la gallina para los operadores. Y 3 pelados de la universidad deciden construir un servicio que en ese momento lo que hacía era transformar sitios web en sitios móviles para la época. Entonces, imagínense una especie como de sistema de transformación en tiempo real de sitios web a sitios móviles, que era algo relativamente novedoso en el momento. Los operadores todos nos pararon bolas. Muchas compañías de Internet nos pararon bolas. Las páginas amarillas de Publicar fue nuestro primer cliente. Algunos bancos, algunos portales de la época fueron clientes. Entonces, nosotros nos metemos de cabeza a construir unos servicios que hacían esto y por detrás nos pegamos una entusiasmada al punto en donde creamos una compañía, empezamos a crecer. Esta compañía creció a 30 o más personas en el 2002. Pero este salto que ustedes ven acá fue un salto al vacío. ¿Y por qué digo que al vacío? Porque la apuesta tecnológica que habíamos hecho en su momento por esta tecnología que se llamaba WAP, es el acrónimo de Wireless Access Protocol, resultó ser un fracaso comercial. Resultó ser la tecnología que nunca despegó. Las redes no estaban listas, los celulares eran supremamente lentos, la experiencia era muy pobre. En fin, digamos que un intento al final en Colombia, solo los dueños de los operadores, los empleados de los operadores y muy pocas personas terminaron utilizando este tipo de servicios. Y finalmente, pues nosotros tuvimos que cerrar y tuvimos que empezar a pensar en cómo íbamos a poder
digamos que seguir avanzando como empresa y cómo íbamos a poder ver la luz en algún momento. Esto llegó a ser una empresa que de nuevo, como les decía, tuvimos clientes interesantes, desde operadores celulares hasta proveedores de contenido, pero al cabo de 2 o 3 años, todo esto se esfumó. Entonces, ¿qué pasó ahí? La penetración de telefonía móvil seguía creciendo. Ya en el 2003 el número ya no era el 5, sino el 14%. Estos eran números alentadores. Y dentro de ese crecimiento empezaron a aparecer algunas cosas muy interesantes que nos llamaron la atención. La primera de ellas fue el uso que se le empezó a dar a una tecnología que era relativamente reciente, no en Europa ni en Estados Unidos, pues, pero sí en Latinoamérica, que eran los mensajes de texto. Yo no sé cuántos de los que estamos acá recuerdan este telefonito con estos mensajes que llegaban, en realidad eran una novedad para el momento. Uno llevaba, o en Colombia llevábamos más de 10 años solo hablando por los celulares y de un momento a otro podemos empezar a hacer cosas diferentes con celulares. Entonces los mensajes de texto fueron eso. Y estos 3 pelados con su equipo, ya éramos 30 y pico personas, pero todos ya buscando como luces y caminos de salvación, empezamos a identificar una oportunidad. Inicialmente fue experimental en un servicio que existía en el momento. Yo no sé si también ustedes se acuerdan de esto. Esto es comcel.com, la página web, en el 18 de octubre del 2000. Esas páginas web eran un poquito diferentes a las de hoy, pero algo que quiero que noten es un servicio que había aquí a la parte izquierda de la pantalla. Yo no sé si lo Sí, me alcanzan a ver. acuerdo. Donde yo tenía que poner un número. Si yo quería enviarle un mensaje de texto a mi novia o a mis familias, a mis amigos, yo escribía el número celular acá, en esta casillita, luego escribía mi mensaje, ponía a veces un nombre, luego ponía enviar y ¡puat! Eso se iba como un mensaje de texto, como medio magia, que era como un beeper de la época, era el reemplazo del beeper, y pues empezó eso a generar mucho interés de mucha gente. Esto generaba cientos de miles de visitas eh, eh, en las páginas web de los operadores. Y era la forma de enviar mensajes. Uno no podía enviar mensajes de texto entre personas en la época. Era solo a través del website del operador. Entonces, el experimento que empezamos a construir estos pelados poco desesperados fue el de, ¿por qué no construimos un lugar en Internet? Y el nombre que nos ocurrió en ese momento fue inalambria.com, inalambre como la tierra sin alambres o algo por el estilo, era como conectado con esa idea. ¿Y por qué no le permitimos a la gente enviar mensajes de texto, pero sin tener que estar haciendo la tarea aburrida de ir a cada uno de los operadores? Si uno quiere enviar un mensaje masivo, si yo quería enviar un mensaje para invitar a todos mis amigos a una fiesta, yo tenía que ir a comcel.com, tenía que ir a celumóvil.com, a oxel.com, a celcaribe.com. Acuérdense que en esa época teníamos 2 operadores por región. Y entonces era un dolor de cabeza. Había todavía muchos operadores y no había consolidación aún. Entonces, este proyecto que arrancó en el 2003 más o menos, se llamó inalambre.com. Era un experimento, no nos daba absolutamente ni un peso y se convirtió en una forma en la que literalmente miles de personas todos los días podían enviar sus mensajes y enviaban sus mensajes. Esto empezó a crecer como de forma viral y nosotros éramos desde nuestros propios computadores, servidores, cuando nos tocó cerrar la oficina, nos tocó prender los computadores en las casas de todos, conectarlos a internet de alguna forma y mantener esto prendido, porque la gente seguía utilizándolo y utilizando. Pero Pero Carlos, en ese momento, sí, perdóname, gracias. interrumpo. Quiero tener súper claro esto. Inalambria.com tenía un primer servicio que era ese cajoncito en la página de Comcel para mandar los mensajes. No. Inalambria.com era un servicio completamente independiente. Okay. Exacto. Completamente independiente, era un portal. Exacto. Por detrás, lo que hacíamos, Nicolás, era ir y simular que íbamos a los websites de los operadores y enviábamos como si fuera un robot hoy, digamos que uno de estos robots automáticos que hacen crawling de internet. Lo que hacíamos era simular eso y lo hacíamos de una forma muy artesanal, pero todo automatizado. ¿Sí? Entonces, este servicio no era nuestro, ese servicio era del operador y de su aliado del momento, que era Star Media, era el gran proveedor de contenido de Comcel. Pero nosotros montamos este otro portal que se llamaba Inalambria,
Era un servicio que no nos daba un peso, ¿no? La gente ponía su texto, su mensaje, ponía sus números y por detrás esto hacía la tarea automática de entregárselo al operador en su portal específico. Ahí pasó algo muy interesante, pasaron varias cosas interesantes. La primera es que un día recibimos una llamada, teníamos un teléfono al que nos podían llamar un teléfono fijo, que era realmente la única forma de contactarnos, o un email, y nos llamó una empresa en Bogotá, una empresa que para todos nosotros era muy conocida, en ese momento se llamaba Codensa, hoy es Enel, si no estoy mal. Y Codensa en Bogotá, que es como la Check de Manizales, pero el equivalente de la Check en Bogotá, nos llamó y nos dijo, oiga, está muy interesante lo que ustedes están haciendo, pero quiero que me ayuden a resolver un problema. Y el problema que tenía Codensa en ese momento era el problema de poderle notificar a sus grandes clientes, los grandes consumidores de energía de Bogotá, fábricas, diferentes tipos de empresas que consumen mucha energía, notificarles cuándo iba a haber un corte de luz, un corte de energía. Entonces, imagínense la idea de poder notificarles a través de este tipo de servicios. ¿Cómo lo hacían antes? Lo hacían a través de Vipers. Codensa en su momento compraba Vipers y se los entregaba a todos sus clientes principales, a sus grandes clientes, a los grandes consumidores. Y eso le costaba una plata importante. Eran más de 700 clientes a nivel Bogotá, a nivel local. Y cada plan de Viper le podía costar a la empresa más o menos unos 150.000 pesos al mes de la época. Entonces, era una plata importante, digamos, y empezaron a usar Inalambria y dijeron, ¿por qué no hacemos esto con Inalambria o con un servicio que lo haga automático? Y ahí nació, ese fue el génesis de una empresa que se llama Inalambria. Inalambria, digamos que aprovecha una curva, una ola creciente de adopción de telefonía móvil en Colombia. Nosotros arrancamos en el 2003 y en esa época nuestro discurso de ventas estaba siempre muy en la línea de evangelizando y generando conciencia de lo que iba a pasar, y sobre todo lo que iba a pasar cuando todo el mundo tuviera un celular en el bolsillo, pero pues cuando solo el 14% en el 2003 tienen celular, pues las empresas eran un poquito reacias. Nuestro segundo cliente fue Avianca, y el evento que generó el impulso de la compra de Avianca de un servicio como el de mensajes de texto fue o una operación tortuga, como la llamaban en Avianca. Que Muy básicamente típica de toda la ellos en esa empresa, época. muy típica, exacto. Y en esa época entonces, pues, ¿qué pasaba? Que había que avisarle a los pasajeros. El que volaba en Avianca, esta es la época en la que viajar en vuelos comerciales o en avión todavía no se había masificado como pasó luego. Entonces, el que viajaba, usualmente viajaba de negocios o ocasionalmente viajaba de turismo, pero los que viajaban de negocios usualmente tenían celular. Entonces, la compañía empezó a recolectar celulares y se dio cuenta que mucha gente tenía celular, viajeros, y que tenía mucho sentido empezar a notificarle directamente al celular a los viajeros. Entonces, de ahí nace Inalambria de nuevo. Ya eran dos coincidencias, decíamos, esto no puede ser así, estoy seguro que estamos seguros de que aquí hay una oportunidad. Y empieza a crecer este servicio que pues inicialmente fue usado por empresas, pero hay un segundo evento que me parece importante compartir y fue una noticia que recibimos más o menos a finales del 2004. Y fue una de esas cartas que cualquier empresa pequeña no quiere recibir. Este era un cease and desist letter, una carta de terminación inmediata que nos enviaba la doctora Hilda de Comcel, la De directora Comcel. jurídica de Comcel. Hilda Famosa. María Pardo. Hilda María Hilda Pardo. María, que aún sigue en Claro, entiendo, es la empleada más antigua de Claro en Colombia. Pero es Y de famosa. hecho, es Carlos, eso famosísima. es, perdón, Sí. voy a decir esta barbaridad, si alguien la conoce, si es la tía, la mamá, la prima, me perdona, pero es como Cruella hecha abogada. Algo así, es como ¿Cierto? No lo dijo usted, lo dije un yo. mito. Yo me responsabilizo. Hágale. Sí. No, pero es verdad. Nos llega una carta de la doctora Hilda donde nos dice, si ustedes no tumban o no bajan el sitio web inalambria.com, ustedes van a recibir una demanda el día de mañana. Imagínense, 3 gatos, todos emproblemados, un servicio que no daba ni un peso, ¿qué hacemos?
Resulta que... ¿Qué pasó? ¿Cómo se defendieron de esa? ¿Cómo, Carlos? Bueno, ahí viene la parte de la historia chévere. Resulta que este negocio de Comcel era un negocio en donde aquí había unos banners, aquí no se alcanza a ver el banner, pero aquí había unos banners y ese era el negocio y la alianza que tenía Comcel con el proveedor de ese momento, que era Star Media, era el portal más pomposo de la época, era como el Yahoo o el Google de la época. Entonces, resulta que cuando la gente visitaba este sitio web para enviar sus mensajes a sus amigos, ellos veían los banners, los ads de la publicidad de Star Media, y ahí aparecían publicidades de todas las empresas que le compraban publicidad a Star Media. Entonces, ¿qué pasó? Pues que ellos empezaron a ver un bajonazo en el número de visitas en sus sitios web, porque Inalambre empezó a crecer. Inalambre.com, el sitio web que no hacía nada sino enviar mensajes, empezó a popularizarse, se creció viralmente. En nuestro pico más alto tuvimos 100.000 visitas en un día, visitas únicas en un día, y pues eso prendió las alertas de Comcel. Por eso la carta, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó ese día? Pues nosotros teníamos en ese momento un inversionista, Ángel, que era un tipo muy fogueado, un tipo, había sido un secretario del Ministerio de Telecomunicaciones, de Comunicaciones de la época, y él dijo, oiga, esta es la perfecta oportunidad para empezar a hablar con este señor Comcel, este grandulón elefante. Y conseguimos una cita y nos fuimos a hablar con la doctora Hilda y nos fuimos a hablar directamente con el presidente en ese momento, que era el presidente Burroughs, el presidente de Comcel. ¿Qué pasó? De ahí nace la idea o la propuesta nuestra de que el operador nos vendiera mensajes de texto. Y de que el operador, en vez de nosotros tener que montarnos y hacer todas estas maromas raras, quitándole el tráfico, más bien, ¿por qué no nos vende mensajes? Porque sabemos que hay empresas que están dispuestas a comprarlos, como Avianca, como Codensa y las otras que vinieron. Y ese fue el génesis de nuevo de Inalambre. Ahí nace una empresa, conseguimos un poquito más de plata en la época en la que no había inversionistas de capital de riesgo, sino uno maleteaba, hacía llamadas, buscaba amigos y de pronto se topaba con alguien al que le sonaba esto. Conseguimos nuestro primer inversionista, que hoy es mi socio Agustín, con quien hemos armado varias compañías. Pero esto coincide en una etapa muy bonita que fue el crecimiento de la telefonía móvil en Colombia. Después de la consolidación de operadores, llegó el tercer operador. Yo no sé si ustedes se acuerdan, era el operador Hola, que entró con bombos y platillos a reventar y aceleró la adopción de la telefonía móvil en Colombia. Entonces, por allá en 2009, 2010, ya en Colombia el 92% de la gente tenía un celular. Y hoy no hay duda, cualquier persona económicamente activa tiene un celular. Hasta los niños quieren tener celular desde los 8 o 7 años. Entonces, ya el reto de evangelización no era en algún momento sus clientes van a tener celular, sino era cómo logramos construir tecnología para hacer esto. Entonces ahí nace Inalambre de nuevo. Un hito importante en el crecimiento de la compañía fue la entrada del sector financiero al negocio de las alertas. Resulta que en España se experimentó durante muchos años, el BBVA fue el pionero en esto, con alertas de mensajes de texto transaccionales para evitar fraudes. En esa época recuerden que teníamos fraudes de tarjetas clonadas. Era muy común que a uno le clonaran la tarjeta. Entonces, ¿cómo evitar esto? Pues de pronto no se podía evitar del todo, sin embargo, una alerta en el momento preciso podía ser útil para evitar que a uno le sacaran plata a la cuenta o le siguieran sacando plata. Entonces, BBVA Colombia se convierte en nuestro primer cliente del sector financiero. De hecho, el primer banco en Colombia y en Latinoamérica en implementar alertas. Esto lo hizo en el 2004 aproximadamente. Y de ahí la historia, pues, es la que ustedes conocen. Hoy creo que todos los que estamos acá recibimos por lo menos 1, 2, 3 mensajes de texto al día relacionados con las relaciones comerciales que tenemos con diferentes empresas, la empresa de salud, de servicios públicos, los bancos. Y ese fue el crecimiento digamos que Inalambre durante muchos años. Resulta que por ahí en el 2000, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Todos bien? ¿Aburrida? Todo chévere, todo bien, Súper, Carlos. Yo bueno. quisiera hacer pues como una pausa para pues si de pronto alguien tiene alguna pregunta rápida, porque yo sé que la historia, usted ya casi se tiene que ir y la historia de Túnel es una historia muy poderosa que queremos oír. Si Me alguien falta tiene la alguna mitad. pregunta,
Vamos, yo sé, vamos con 2 preguntas rápidas. ¿Quién se anima? Sí. Vayan levantando la mano o atraviésense, no importa. De hecho, al final tengo un poco de cosas que pueden resultar ser preguntas, si les parece. Entonces, Hágale, podemos... no, pero, Entonces hágale y ahí vamos. Carlos, Listo, yo solamente listo. quiero hacer una aclaración. Hoy día no recibimos 1 o 2, hoy recibimos como 20 mensajes de texto. Sí, nosotros en Inalambre estamos especializados en los mensajes de texto que generan sonrisas y que generan valor. Y esa es nuestra obsesión. Carlos, Entonces, hoy, sí, o sea que usted sigue siendo socio de Inalambria. sí, yo sigo Ok, siendo ese socio era de un tema que yo no Inalambria. tenía claro. Ya, ok. Así es. Esa es una empresa que sigue creciendo, digamos que en contra de muchas de las predicciones que han habido en la industria. Los mensajes de texto siguen creciendo. De hecho, el uso de los mensajes de texto en comunicaciones personales desapareció. Ya la gente no envía mensajes de texto entre sí. Para eso existe WhatsApp. Sin embargo, en el mundo empresarial, el mensaje de texto es el camino, la herramienta, el canal más efectivo cuando se trata de poder informar algo en el momento preciso, sobre todo si es de carácter transaccional. Entonces, hoy Inalambria es el jugador, uno de los 2, 3 jugadores más importantes del negocio en Colombia. Tiene aproximadamente el 65% del mercado de alertas transaccionales en el país. Esos son un pocotón de alertas, son más de 300 millones de alertas o de mensajes de texto que se cursan todos los meses. Ponle Y precio son a eso, mensajes, ponle costo, sí. ponle valor a eso, ponle números a esa. Un mensaje de texto puede oscilar entre 15 pesos hasta 5 pesos o a veces menos dependiendo del volumen que cada empresa envíe. Entonces, y Ya asociados a esos multipliqué, mensajes, ya exacto, multipliqué, Carlos. ya Carlos, lo tienes ahí en la cabeza. Es el Uno, negocio exacto. hermoso que tenemos que encontrar tú y yo. Ese es el que nos soñamos, Nico. O sea, Pues Carlos. ese negocio, Carlos, después les una cuento qué pasó preguntita. porque, sí, En la historia tal vez te saltaste algo que yo ahorita, cuando estaba recordando al principio con Nicolás, yo dije, no, yo a Carlos Sierra lo conozco, yo alguna vez en Bogotá estuve con él, y había una empresa anterior tuya que se llama S Wireless. Esa te la saltaste, no sé si nos cuentas algo esa de fue esa. la empresa del salto en donde nos fuimos al hueco. 3 años de Esa fue la Ah, crecimiento. fue la misma universitaria, WAP. Fue la misma Exacto, WAP. esa fue la de la WAP. del WAP. La de WAP, Ah, ok, exacto. Wow. ok. ¿Sí? Entonces, desde esa época tengo Uy, fue mucho, noción. entonces desde hace tiempo. Mucho rato. Entonces, el cuento es que por allá en el 2000, perdón, en el 2011, bueno, aquí hay que contar historias también importantes. Por ejemplo, cuando arrancamos en 2005, 2006, enviábamos 1000 mensajes de texto, 1000 mensajes de texto al mes, ¿sí? Y cada mensaje costaba 500 pesos, el que le cobrábamos a Codensa. Pero con todo y eso no nos alcanzaba para infraestructura, para nada. De hecho, nosotros tuvimos sueldo a los quizás 2 o 3 años después de arrancar la compañía, la segunda empresa. Los primeros años fueron muy duros. Esos negocios de servicios en la nube o de suscripciones empresariales toman bastante tiempo para tener esta inercia y esta predictibilidad. Y la prioridad, por ejemplo, de los primeros años era pagar el ICETEX de uno de los socios que teníamos en la empresa. Si él se iba, pues se nos caía la empresa. Entonces, toda la plata se iba para el ICETEX porque si no, el hombre se nos iba porque tenía que salir a trabajar. Nosotros teníamos el apoyo, yo tenía el apoyo de mi familia y pues con las uñas y todo, pues uno sobrevivía. Lo único en lo que yo gastaba al mes era, lo único que yo le pedía a mi junta era que me dieran algo, una mesada para poder invitar a mi novia así en el fin de semana. Y eso era lo que yo ganaba durante los primeros años. Era una historia muy bonita de arrancar con las uñas. Entonces, esto empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y entonces ya empieza a crecer en gente, en transacciones, en retos. Inalambria, desde el punto de vista técnico, tecnológico, para los que son técnicos, fue el primer web service comercial monetizable en Colombia, cuando la idea de los web services era novedosa en el 2003. Nosotros en asocio con Microsoft lanzamos Inalambria y ahí logramos apoyarnos muchísimo con Microsoft en Colombia y con varias de las personas que trabajaban en el momento para darnos a conocer con empresas en Bogotá, en Colombia, en todo el país.
Entonces, esto crece y crece y digamos que yo estuve al frente de la operación durante muchos años hasta el 2011. Y en el 2011, ya cuando estaba yo casado, por ahí en el 2008 me casé, ya podía asumir la responsabilidad de un matrimonio, de tener una familia. Entonces dije, oiga, no, esto hay que seguir subiendo la vara. 2011 llega un momento en donde esos momentos de reflexión, de introspección, en donde uno dice, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue de aquí? Porque ya no era tan divertido, para ser muy honesto. Ya no era tan divertido. Era una posición envidiable estar al frente de una empresa que crecía con un potencial enorme de crecimiento, pero en donde ya no estaba disfrutando las cosas como eran, como lo hacía en un comienzo. Entonces yo decido armar un plan y es irme a estudiar. Resulta que este ingeniero de formación y vendedor de vocación siempre había querido trabajar en el mundo corporativo. Yo siempre había querido saber cómo era eso, porque desde la universidad armando empresas, todo con las uñas, pues complicado saber cómo es el mundo. Uno soñaba con las compañías de la época, ¿no? Qué chévere, qué pomposo trabajar o sea, la compañía más pomposa del momento era Nokia, o trabajar en la empresa X o Y. Y yo decía, ¿cómo diablos logro esto, pero al mismo tiempo no dejo lo que tengo y seguimos en este plan de aprovechar oportunidades? Y un MBA sonaba como la mejor alternativa. Entonces me vine a Estados Unidos, específicamente a Boston, y acá, después de muchos intentos y después de 3, 4 aplicaciones rechazadas, logro entrar y finalmente entro a la clase del 2012, la clase de la Escuela de Negocios de Sloan. Y allí hay un lavado de cerebro, literalmente. Por eso yo pongo aquí como la ducha con el cerebro. Se me cae el pelo además, pero además de eso se me lava el cerebro. Pero es una de esas experiencias únicas en la vida. Yo tuve el apoyo de mi esposa. Mi esposa dijo, una profesional exitosísima en mercadeo en Colombia, en empresas de tecnología. Se cogió las maletas conmigo y nos vinimos a Estados Unidos con mi hijo chiquitico, Mateo, el que está ahorita jugando fútbol por acá. Y en este momento decidimos arrancar una aventura en Boston como estudiantes. Entonces, durante esos años empiezan a pasar cosas muy interesantes. La primera de ellas es que la penetración ya no de telefonía móvil, sino de smartphones, de teléfonos inteligentes, empezó a crecer de una forma impresionante. En el 2012, en Latinoamérica, tan solo el 10% de los celulares eran smartphones. Pero en mercados como Estados Unidos y Europa Occidental, el 29% ya de los usuarios tenían smartphones. Pero ese crecimiento se aceleró al punto en donde hoy día esos números están cercanos al 90 o más por ciento y el número es exactamente igual en todos los mercados. Digamos que ya no hay discriminación. Todo el mundo tiene unos niveles de penetración de smartphones iguales. Y esto, pero hay un fenómeno aquí muy interesante y es que si bien en Estados Unidos esa adopción se dio progresivamente y el PC o las conexiones a Internet fueron protagonistas de todo el proceso, en Latinoamérica hubo un salto que se dio en donde una gran generación, una nueva generación de usuarios saltaron de tener un teléfono flecha, el teléfono flecha del que hablamos en Colombia, a tener un smartphone, saltándose completamente una generación computacional, saltándose el computador de escritorio, saltándose el laptop, saltándose el iPad. Entonces, lo interesante acá es que aquí se veía una oportunidad gigante y en esta industria en la que yo estaba, que es messaging, estaban pasando cosas muy, pero muy fascinantes. Por ejemplo, se estaban acabando los mensajes de texto para comunicación de personas, pero estaban apareciendo apps o servicios que facilitaban la comunicación de personas usando Internet, como WhatsApp. Por ejemplo, WhatsApp nace en el 2009 con ese afán de poder tener una plataforma, una herramienta multiplataforma que pudiera ayudarle a los usuarios a comunicarse sin importar qué celular tuvieran. Entonces, aquí nace una empresa y bajo una serie de hipótesis. La primera hipótesis, bueno, yo me graduó, para terminar la historia, me graduó 2012, el verano, decido quedarme un año explorando y en esa exploración con profesores, con compañeros, con un poco el ecosistema local,
empezamos a ver algunas cosas interesantes. La primera es que este formato de comunicación de los chats que hoy todos damos por entendido, se ha convertido como en la tecnología bloque o en el bloque fundamental de comunicación de la gran mayoría de la población mundial. Hay más de 2.5 billones de personas que hoy asocian Internet con chats o con messaging, para ponerlo en términos técnicos. Entonces, eso es un fenómeno que es impresionante. Cuando nosotros vamos y hablamos con alguien, con un tendero, con un conductor, con alguna persona que hasta ahora está empezando como a conectarse y a tener una experiencia en línea, la definición de Internet de la mayoría de ellos tiene que ver con o WhatsApp o messaging o alguna red social. Entonces, esa definición de Internet es una definición que desafortunadamente no aprovecha el potencial enorme que tiene Internet. Y yo personalmente soy un opositor y un contradictor de las redes sociales y todo este movimiento, pues eso nos da para hablar durante mucho tiempo. Pero lo que quiero decir con esto es que lo interesante acá y lo que empezamos a descubrir nosotros es que no se trataba de la herramienta como tal o de la solución como WhatsApp u otros, sino se trataba era del formato, de la importancia que tenía este formato que se inventaron los que arrancaron con ese mes, pero que luego fue embellecido, digamos que con el lanzamiento de los iPhones y con esa nueva forma de enviar mensajes a través de burbujas. Entonces, formato es una cosa. Otra cosa interesante que veíamos es que la identidad digital de muchos es hoy el número móvil, el número celular. Y resulta que, de nuevo, hay una generación completa de personas que hoy no usan email. Y uno dice, pues, ¿cómo así que no usan email? Todos tenemos email. Pues mucha gente no usa email, mucha gente no. De hecho, usa email porque le toca y eventualmente lo abre porque les toca por requisito en alguna vuelta, en algún tipo de trámite. Sin embargo, el uso de emails en ciertos niveles socioeconómicos cada vez van de crecimiento. Mientras que el uso de messaging con identificador de números celulares sigue creciendo, digamos que año tras año. Entonces, un poco de los emails. Pero hay otra cosa que también empieza a generar mucha preocupación y es que en muchas empresas hay una, digamos que una preocupación creciente por el uso de herramientas de comunicación personal para asuntos profesionales. De hecho, muchos negocios hoy dependen peligrosamente de redes sociales que pueden cambiar sus reglas de juego en cualquier momento. Y de hecho lo han hecho y lo están haciendo. Este mes hubo un cambio importante el mes pasado. Y si uno no acepta los términos, puede haber consecuencias. Entonces, ese tipo de cosas han generado y para nosotros generan una oportunidad, una nueva oportunidad. Y esa oportunidad la construimos en una empresa que nació en el 2014, que se llama Túnel. El túnel es túnel con W. Y el túnel viene de esta noción de comunicar de forma eficiente dos puntos, de la mejor forma de llegar de un lado a otro por el camino más rápido. Y básicamente en túnel lo que hemos creado y lo que hemos venido construyendo es esta solución de productividad para empresas que está centrada en mensajería. De hecho, todo ocurre a través de messaging, pero que tiene un objetivo específico y es empoderar a una nueva generación de profesionales que son los que hacen posible cientos y miles de negocios allá afuera y son los que son los aliados y son las personas fundamentales para muchos de estos negocios. Yo tengo aquí la fortuna de tener, si Jorge Mario me escucha, Jorge Mario de Servimercado en Pereira es un cliente nuestro desde hace algunos meses y es un ejemplo perfecto de una empresa que utiliza Túnel, en donde sus aliados, que son los subdistribuidores de DirecTV, de Hughes y todos ellos, hoy utilizan herramientas como Túnel para poder hacer su vida más fácil, en vez de tener que estar usando herramientas personales. Entonces hay varias cosas que tiene Túnel que no tienen otros servicios, después podemos hablar de eso, pero nosotros decidimos dedicarnos o nos enfocamos en un segmento, en un nicho muy específico del mercado, que es lo que llamamos en Túnel el negocio extendido de las organizaciones. Nosotros no somos un reemplazo de las herramientas de colaboración y de comunicación empresariales, que son muy útiles y de hecho nosotros usamos dentro de la compañía.
La mayoría de compañías hoy ya tienen resuelto, muy bien resuelto todos esos retos de conectividad, de colaboración, pero cuando se trata de conectar a los que están allá afuera, digamos que olvidados, un poco desconectados de la sombrilla corporativa, ahí entramos nosotros. Ese es nuestro sweet spot, ese es nuestro cuadrante mágico en donde estamos realmente ayudándolos a que salten de usar messengers personales o llamadas telefónicas a usar una nueva herramienta que les da superpoderes, como lo decimos. Este es un ejemplo muy corto, pero este es un caso para que ustedes me entiendan de qué estoy hablando. Esta es la historia de Sofía. Sofía es una usuaria de un cliente, de varios clientes nuestros. Ella tiene 33 años, es una mamá de 3, trabaja en Corozal, Sucre, y tiene un smartphone desde el 2016. Y es una usuaria Túnel desde el 2018. Y básicamente utiliza Túnel para comunicarse de la forma natural para ella, que son los chats, con empresas como Unilever, Procter Gamble y con Bavaria. Pues porque son las compañías que de alguna forma le proveen, le surten su tienda. Hoy ella puede hacer órdenes, puede hacer llamadas para que vengan y la visiten, puede recibir promociones, reporta fallas, reporta quejas, en fin, hay una cantidad de cosas que puede hacer. La mayoría de ellas son cosas que hace de forma automática, sin necesidad de tener que tener intervención humana detrás. Eh, y básicamente, hoy Túnel, en unos pocos bullets, tenemos más de 1.200 empresas registradas en Latinoamérica, que son, Latinoamérica es por ahora nuestra obsesión, porque este problema del que les estoy hablando, de los usuarios que saltaron del flecha al smartphone, es un problema mucho más visible en mercados emergentes. Eh, Tenemos más de 350.000 usuarios que han usado y que están usando en un periodo de menos de un mes Túnel por lo menos una vez al mes. Básicamente Túnel Messenger, que es una de las herramientas que tenemos. La solución tiene varias herramientas. Túnel Messenger es la del usuario final. Estamos en modo crecimiento. En modo crecimiento es eh, obsesionados con buscar caminos de crecimiento a través de aliados, a través de nuestro propio equipo de ventas, buscando la fórmula y cada vez refinando más la fórmula de crecimiento acelerado. Tenemos un equipo pequeño. Esto es una empresa, lo chévere de estos negocios es que uno no necesita un ejército gigante con 14 genios, o 13 genios, yo me hago al lado, los 13 son los genios que están allá, eh, eh, todos repartidos por todo el mundo. Tenemos gente en Cambridge, aquí en Boston, en Baltimore. Ahora con la pandemia muchos se fueron y decidieron buscar otro tipo de experiencias, pues tenemos gente en Madrid, en Barcelona, en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, Manizales, en Pereira, de hecho, y toda esta gente regada por todo el mundo está trabajando para el mismo objetivo, que es construir esta solución de empoderar la nueva generación de trabajadores conectados, eh, que necesita herramientas tan fáciles de usar como WhatsApp, pero tan poderosas como cualquier otra solución sofisticada que esté allá afuera. Eh, para responder la pregunta aquí, para terminar, a Nicolás, ¿por qué Cambridge? Yo creo que hay varias razones, Nicolás. La primera, Cambridge a nosotros nos recuerda todos los días que esta oportunidad que estamos persiguiendo es una oportunidad global. Yo soy un enamorado de la ciudad, me encanta ahorita, sobre todo en el verano. Yo los invito a que vengan a Boston y visiten Boston en verano, no en invierno es muy frío y uno se pregunta por qué diablos estoy acá, pero en verano es delicioso. Pero más allá de eso, esto es una ciudad especial en el sentido en el que desde aquí se ve el mundo diferente. Me pasa que cuando voy a Colombia, usualmente me empiezo a enamorar de las oportunidades que hay en Colombia, me empiezo a enamorar del tamaño de nuestro país, que aunque no somos Brasil en tamaño o México, pues sí tenemos 50 millones de habitantes, que son un mercado atractivo, empresas, oportunidades, y uno empieza a pensar en todo lo que pasa allí, pero aquí no pasa eso, es una ciudad pequeña, es una ciudad en donde la mayoría de las personas son inmigrantes, hay mucha diversidad, y eso nos genera un entusiasmo y unas ganas de todo el tiempo estar persiguiendo esa oportunidad global. Segundo, este es uno de esos ecosistemas un poco escondidos en Estados Unidos, en donde hay una fuerte influencia, una fuerte formación o un ecosistema muy fuerte en negocios o empresas B2B.
especialmente en SaaS, en la industria de Software as a Service. Resulta que California tiene fama de ser el sitio donde, o Silicon Valley, donde se gradúan las compañías más, digamos que más consumer focused, los Facebooks, los Snapchats, los Twitters, pero en Boston y en el East Coast especialmente hay todo un ecosistema muy grande de compañías que de pronto no las conoce todo el mundo, pero son las que por detrás están haciendo que muchas cosas funcionen. Entonces hay un ecosistema muy poderoso, eso hace que haya ya varias generaciones de emprendedores que han vendido, comprado empresas, han salido a inyectar su conocimiento y hay digamos, un ambiente muy fértil alrededor de esto, de conocimiento, de crecimiento. Yo soy un defensor de esta idea de que ya no es ni siquiera suficiente tener talento técnico. El talento técnico está por todos lados ya. Digamos que muchas discusiones que se dan hoy son, bueno, los ingenieros, no hay suficientes ingenieros. Ingenieros ahora con trabajo remoto hay, y hay cada vez más opciones. Y cada vez hay programas como el programa de Barreto, que acelera la salida de ingenieros y la graduación de ingenieros o de personas con talento técnico que hoy la industria requiere. Sin embargo, uno de los retos que hoy tenemos en compañías como las nuestras es el de crecimiento, es de tener conocimiento, personas expertas en crecimiento, en que sepan cuáles son los detalles importantes a la hora de coger una empresa desde cero y llevarla a 100 millones de dólares o convertirla en un unicornio. Entonces, eso por ese lado. También esto es un ecosistema lleno de asesores, de inversionistas, es muy fértil en ese sentido. Y también y ustedes en Manizales creo que tienen esto y lo sienten todos los días, un pool de talento, una piscina llena de gente interesante. Boston específicamente es un magneto, es un imán que atrae talento, atrae gente muy valiosa. Están las universidades que conocemos, MIT, Harvard. En Túnel hemos tenido la fortuna de poder tener durante 3 meses a 5 pasantes que estudian Computer Science en MIT y que nos ayudan a resolver problemas que pues, difícilmente nosotros hubiéramos podido resolver en el equipo, pero que estos genios lo logran hacer porque tienen una formación y tienen todos los recursos. Entonces, ese es el tipo de cosas que para nosotros nos enamoran. Cambridge, la ciudad que creemos que es una ciudad, es un polo muy interesante que atrae a muchas empresas. Voy a terminar con solo unos punticos de cosas que he aprendido yo aquí rápido como para cerrar y abrir, creo que tenemos unos minutos más. Pero la primera de ellas es, yo soy un firme creyente de que el emprendimiento se puede enseñar. Yo creo que aquí los ecosistemas y la colaboración entre los ecosistemas juegan un papel súper importante en esa tarea. Yo todavía recuerdo el rol que la universidad tuvo, el rol inspirador que la universidad tuvo a la hora de animarnos a los 3 gatos que arrancamos en la universidad en Bogotá, a arrancar la primera empresa. Entonces eso es importante. Segundo, esto de montarse en la ola suena obvio, pero a veces uno no sabe cuál es la ola en la que se debería montar. Yo creo que nosotros tuvimos suerte, habernos montado en la ola de la adopción de telefonía móvil con mensajes de texto y poder llegar a ser esta compañía que cursa un pocotón de transacciones. Es una cosa interesante que seguramente si hubiéramos arrancado antes o después hubiera sido el momento incorrecto. Tercero, esas historias de hockey sticks, Rappies, Facebooks, billion dollar companies, son historias fascinantes de película. Sin embargo, los mortales, las personas que estamos, digamos que obsesionadas con crecer y que nuestros negocios realmente generen impacto, pues la mayoría tenemos que vivir la cosa como nos toca a todos, y esto toma tiempo. ¿Sí? La dedicación, el foco, la disciplina, la perseverancia, poder tener equipos convencidos y sincronizados durante años, eso es un esfuerzo grande. Y nosotros, por ejemplo, yo personalmente no soy el más fan de la inversión de capital de riesgo. Eh, Nosotros en Túnel en este momento somos una empresa bootstrap, estamos con nuestros fondos, fondeándonos con el dinero de los clientes, esa es la forma en la que crecemos. Eventualmente en el futuro lo haremos y aceleraremos el crecimiento de alguna otra forma, pero
por ahora esto nos mantiene muy, pero muy enfocados y muy disciplinados desde el punto de vista de operación y financiero. Cuarto, una lección aquí que creo que también es obvia para la mayoría, pero en el 2011 cuando yo dije, oiga, aquí está pasando algo, ya no es tan divertido, ya no estoy aprendiendo de los que están alrededor mío, ¿qué hago? Yo creo que ese es el momento en el que todos tenemos que decir, hay que hacer algo. En mi caso, yo me fui con mi familia y mis chiros, pero cada persona tiene su motivación. Entonces, ese tipo de momentos son importantes. Y por último, que es algo que hablaba yo con Nicolás, yo creo que hoy en tecnología, y esto suena obvio para la mayoría, pero de nuevo a veces se nos olvida, es que en la gran mayoría de empresas hoy asociadas a tecnología o que utilizan activamente tecnología, eh, pensar en no ser global no tiene sentido. ¿Sí? O sea, pensar en solo venderle a Colombia o a Manizales, a empresas de Manizales o a empresas en Bogotá, eso no tiene sentido. Hoy no hay barreras. Hoy realmente no hay barreras. Hoy lo que se necesita es talento, se necesita es ganas. Y hay formas de hacer eso. Y yo soy cada vez un convencido de que en Colombia tenemos todo y realmente tenemos es que estar pensando en que detrás de estos 50 millones de habitantes hay un mundo enorme en donde hay oportunidades y tenemos que ir a buscarlas y identificar todos estos problemas que hay afuera. Entonces, con eso quiero cerrar. Quiero dar las gracias a todos. Voy a abrir aquí mi cámara, pero preguntas las que quieran. Carlos, yo tengo una. Yo sé que usted se tiene Sí, que ir señor. rápido y por eso quiero aprovechar. Como el balón es mío, entonces yo decido. Mentiras, no. Carlos, Señor. usted decía ahorita que pues, el hecho de que su empresa esté ubicada en esta ciudad, que pues para quienes no saben, Harvard y MIT realmente no están en Boston, sino en Cambridge, que es un municipio vecino de Boston, pues vecino, lo separa un puente. Usted decía que había aprovechado de pronto unos practicantes y demás. ¿Hay relacionamiento de una empresa como la suya con grupos de investigación, con doctores, con ese tipo de ecosistema que es un poco mayor de innovación o por ahora solamente con practicantes? Sí, de hecho, yo he tenido la fortuna de interactuar con gente brillantísima en muchos frentes. Ese es uno de ellos. Hemos hecho proyectos de investigación con algunos grupos de interés de estas universidades. Por ejemplo, con Media Lab teníamos un proyecto muy interesante. Hemos participado en varias de las clases de Sloan, la Escuela de Negocios. En el edificio donde estamos, arriba hay por lo menos, no sé, unas 12 o 15 firmas de capital de riesgo, venture capital firms. Y estas firmas están todo el tiempo ojeando y buscando cosas, ¿no? Esta es una zona donde existe la mayor densidad de startups del mundo por milla, por metro cuadrado. Y esa colaboración no solo se da con la universidad, sino con todo este ecosistema, las firmas de inversión, los gobiernos locales, las iniciativas, los coworking los cowork spaces y ese tipo de lugares. Entonces, sí, yo creo que algo que a mí me llama mucho la atención es que a diferencia de lo que vimos en Colombia durante los primeros años, el ecosistema acá no está impulsado por el gobierno. El gobierno no está tratando como de hacer el ignition, el prender para que todo el mundo funcione, sino que como ya llevan tantos años, esto funciona de manera natural. ¿Sí? Ya la cooperación entre todos los agentes es natural. Y encajarse ahí y tratar de ver cuál es el rol de uno, pues toma tiempo, pero es algo pues es útil para empresas que estamos creciendo. Yo tengo una preguntita. Alfredo, adelante. Sí, señor. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Súper la charla. Para agregar, antecitos voy a hacerte la pregunta, pero para agregar, Boston es como la ciudad, como Manizales, una ciudad universitaria y llena de barcitos y discotecas, bastante interesante y fría también y muy chévere en verano. Excelente ciudad. Tuve la oportunidad de estudiar allá en Northeastern University. Ahora fui a visitarla y pues yo estoy hablando de hace 20 y pico de años y ahora fui y qué transformación tan impresionante está esa universidad. Bueno, dijiste una cosa que me llamó la atención, que el emprendimiento se puede enseñar.
Eso es como cuando uno le dicen el líder nace o se hace. Yo sí quiero que me diga cómo se puede enseñar el emprendimiento, a ser emprendedor. Ok. Yo no tengo la respuesta, esta pregunta es compleja, si no me estaría dedicado a otra cosa si tuviera esa respuesta. Pero yo creo que esa respuesta de pronto Andrés Barreto y otros emprendedores con los que ustedes han hablado la tienen más clara. Pero yo sí tengo algo que a mí personalmente me marcó muchísimo y fue el rol inspirador en los primeros años, el rol inspirador que juegan muchos agentes dentro del ecosistema. En mi caso, en la universidad, yo recuerdo varias clases, yo recuerdo todas mis clases de emprendimiento en unidades sobre en ingeniería industrial, en donde yo podía escuchar historias. Escuchar historias es una cosa fascinante, escuchar la historia del fundador de Ramo, de cómo arrancó, escuchar la historia de no sé, Nico Lucas, me acuerdo, la señora Nico Lucas que contaba cómo arrancó su panadería, pastelería y fue creciendo y creciendo y son gigantes. Y de nuevo, de personas comunes y corrientes, de personas que no tienen que ser supermanes ni supergirls, sino personas que uno dice, oiga, este señor, yo puedo hacer esto como en un año, en 10 años, en 20, lo que sea. Pero esa conexión con el mundo real y esa posibilidad de generar inspiración, yo creo que es fundamental. Eso es una responsabilidad enorme que tenemos los emprendedores, yo creo que A con las nuevas mostrar, generaciones. mostrar experiencias, mostrar muchas Mostrar experiencias. historias con las que uno se Historia, conecte sí. y diga, yo también puedo. Ajá. Tiene razón, sí. Me gusta la respuesta para que vea, salió. Gracias, Alfredo, por la pero si es lo pregunta. que estamos Felicitaciones. Alfredo, si es lo que estamos haciendo hace 67 semanas y hasta tu historia nos encantó. Es que tú no sabes, Carlos, ¿Cómo la así historia que, de Alfredo. cómo así Ya te que la hasta, contamos y es una cómo así cosa que muy padre, hasta tu una historia? machera. ¿Cómo así? No, esa me la perdí. Después Alfredo me la contará Buena, en algún momento. buena, muy buena. Esa fue de las mejores. Gracias, Lili, gracias. Fue la 50. Pablo creo que tiene pregunta. ¿Quién más tiene preguntas? Aprovechemos que Carlos ya se nos va porque el hijo va a terminar su clase. Pablo. Ahora, tengo hasta las 15, entonces perfecto, estamos bien. Bueno, está bien. Hola, Carlos. No, primero que todo felicitarte, ¿no? Un crack, una persona con una historia excelente y yo creo que nos inspira a todos aquí. Carlos, no, yo estaba chismoseando en la página de Túnel y vi una opción que para emprendedores, entonces quería saber cómo son como como el apoyo a emprendedores que tú estás haciendo por Túnel. ¿Será de Túnel o Inalambria? De pronto es probable que sea Inalambria. Hay un programa que se llama Inalambria para startups. Sí, por Inalambria, sí. Sino que ahí aparece también como que con la alianza con Túnel, sí. Sí, Inalambria para Startups es una iniciativa muy bonita. Inalambria para Startups básicamente es un programa en donde Inalambria recibe aplicaciones de empresas nacientes que están en etapas tempranas y que quieren usar mensajes de texto para potenciar sus negocios. Compañías de delivery, compañías de internet, cualquier empresa que quiera usar mensajes de texto para poder hacer cosas y soñar grande. Pero todos sabemos que en el arranque cualquier cosa que le ahorre a uno plata es importante. Entonces este es un programa en donde durante un año Inalambria le otorga a las empresas una plata importante. Es una especie como de cuota de mensajes de texto, de dinero equivalente a mensajes de texto, y le ayuda a las empresas a arrancar. Esto es un servicio, esto es un programa por invitación, entonces las empresas aplican, Inalambria como que va evaluando potencial y la gran mayoría de empresas entran y participan del programa. Nosotros invertimos en mensajes, básicamente no tenemos participación, nada, es simplemente un servicio a la comunidad de startups, pero que también nos ayuda a nosotros a identificar compañías con potencial de crecimiento ese mes en el futuro. Pero si quieres aplicar, es solo aplicar y de una, eso recibes un pocotón de mensajes de texto que luego puedes empezar a usar para tus proyectos. Sí, yo creo que lo vamos a aplicar. Ahí con Mateo estábamos. Yo quiero ver un ejemplo de esos mensajes de texto que hacen reír. A ver si me quita esta aprehensión a esos modelos. Bueno, acuérdate que yo ya no estoy en Inalambria en la operación del día a día, entonces te puedo hablar mejor de Túnel, no de Inalambria, pero Inalambria, digamos que es quien envía el mensaje que dice, Iliana, estás haciendo una transacción en este momento por 5 millones de pesos en Amazon.com, ¿sí o no? Responde no, si no estás haciéndola.
para cancelarlo inmediatamente. Ese mensaje no hace reír, pero genera mucha confianza y mucha credibilidad en un cliente de un banco, porque le permite en ese instante poder tomar una acción instantánea. Carlos, Carlos. Yo tengo, Nico. Lili, Dale, Lili, dale. dale, Lili. Gracias Juan, gracias. Solamente un tema, es que en el trabajo, digamos en mi campo, que yo trabajo en el área de desarrollo social, Okay. nosotros hemos encontrado cómo las personas, efectivamente la conectividad en Asia y en África y los teléfonos celulares y los smartphones son mucho más populares inclusive que el mismo televisor y que bueno, y cuando estamos hablando de las poblaciones más vulnerables y más pobres, es inclusive más importante poderse conectar y comunicar con ellos. De hecho, los programas sociales que nosotros implementamos y que tratamos de hacer con los gobiernos requieren de esa comunicación persona a persona, de esa comunicación con nuestros clientes. Pero tenemos una barrera gigantesca, que es el monopolio del proveedor de telefonía celular. Entonces, no sé, o sea, escuchándote yo me soñaba esta vaina, pero yo sé que Túnel está dedicado como a otro segmento, pero tal vez es como pudiéramos hacer con este segmento maravilloso que tiene un potencial tan grande, es que son más los millones de más pobres y vulnerables que los que están en una posición mejor, y sin embargo, esos pobres millones, ese segmento de la población tiene acceso a un teléfono y tiene acceso a un teléfono inteligente. Entonces yo lo que quiero hacer es aprovechar esta oportunidad para que abramos esa conversación en el futuro. Nico, ahora soy yo, imagínate que la primera vez en la tertulia que levanto la mano para decir, podemos hacer algo en ese sentido. Sí, siempre me ofrezco de manager de todos cuando se abren estas posibilidades. Ahora si alguien quiere ser mi manager, yo puedo. Pero me parece que sería un tema muy importante para explorar, porque se puede hacer mucho en ese sector, no solamente por el tema del negocio del dinero, sino por el impacto que puede tener. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Diana. Yo creo que hay dos cosas que han ayudado muchísimo que van a ayudar a que este sueño que tú tienes ahí se pueda empezar a hacer realidad. La primera es que el costo de los mensajes de texto hoy es cada vez menor. De hecho, esta es una industria que está regulada, no sé si ustedes sabían, pero los operadores están obligados a vender a ciertas tarifas. Entonces, eso ha jugado en contra de muchos. Hoy tienen pocos incentivos para invertir en su infraestructura. Sin embargo, hoy el costo de los mensajes está al punto en donde ha generado una explosión en consumo. Las empresas hoy están utilizando cada vez más mensajes para cada vez más aplicaciones. En pandemia nomás, por ejemplo, nosotros vimos una explosión. Hoy los mensajes de texto, que antes enviaba un mensaje de texto, por ejemplo, cuando alguien le enviaba un paquete de su courier a la casa, te va a llegar o te llegó el paquete. Hoy las empresas pueden darse el lujo de tocar en diferentes momentos del journey digital al usuario con diferentes momentos de información valiosa. Tu paquete salió, tu paquete está en camino, tu paquete no sé qué. Ese tipo de cosas hoy se pueden dar de una mejor forma. Y cuando hablamos de impacto social, yo creo que también no puedes estar más en lo correcto. Los mensajes de texto son esta tecnología omnipresente que todo el mundo puede recibir. Tenemos historias muy bonitas que contar. En Inalambre hay historias de, por ejemplo, programas de educación para poder lograr que las personas cambien sus hábitos. Desde hábitos de ahorro, por ejemplo, hábitos de ahorro en bancos que están utilizando mensajes para recordar a la gente, para estar ahí todo el tiempo para ellos, hasta, por ejemplo, educación, cómo educar a mamás en temas de, no sé, de crianza de sus hijos, de maternidad, de lavarse las manos, de cocina limpia. Lavarse las manos, cosas tan sencillas. Yo recuerdo haber alguna vez cuando estaba en Inalambria, haber viajado, por ejemplo, a Quibdó, a armar un programa para poder recordarle a la gente a través de mensajes de texto lo importante que era lavarse las manos, lo que tú acabas de decir. Entonces, es el poder, digamos que amplificador instantáneo que tienen este tipo de tecnologías es enorme. Entonces, de acuerdo contigo. Creo que tenemos dos manos arriba, Jorge Mario y Juan Manuel. Adelante, Jorge. Hola, Carlos, ¿cómo vas? Muchas gracias por haber estado acá.
Ben, yo quería hacerte una pregunta, tal vez no lo Sí, mencionaste señor. en tu historia, pero hay una cosa que me impacta mucho a mí de Túnel y es lo buenas personas que son todos. Sí, es una vaina que a mí me parece. ¿Cómo haces, digamos, para lograr, digamos, que todas esas personas se irradien de esa buena onda, de esa cultura? No sé cómo decirlo, pues, pero es que todos son muy amables y hay veces cuando tú estás, digamos, buscando gente técnica, pues te puedes encontrar con todo tipo de personalidades, pero digamos que tú tienes una buena mezcla entre técnicos y amables. ¿Cómo logras eso? O sea, digamos, yo quisiera que mi compañía Con el también fuera así. ejemplo. Yo no sé si yo soy tan buena papa como quisiera, pero yo creo que Jorge Mario, nosotros le ponemos mucha atención a los procesos de selección. Yo tengo un dicho y es que cada vez que contratamos a alguien, necesitamos subir el promedio del equipo. Y eso nos pone en un reto enorme de poder realmente tomarnos muy en serio esta idea de alguien nuevo en el equipo. Las habilidades técnicas son muy importantes, pero nosotros siempre tenemos una variable, un set de variables dentro del proceso de selección que tienen que ver con qué tan fit, qué tan conectado está la persona con nuestra cultura. Y con eso que tú acabas de decir, con la cultura de la humildad, con la cultura de la franqueza, con la cultura del buen trato, que son cosas normales, digamos que, pero que nosotros no concebimos la idea de que otro tipo de cosas pasen dentro de la compañía. Eso no quiere decir que lo podamos garantizar por siempre. De hecho, lo que aprendí en la otra compañía fue que a medida que uno crece, uno empieza a perder un poco el control de eso, pero si por lo menos la primera generación de empleados logran transmitir esto y ponen como prioridad esto en los procesos de selección, yo creo que uno logra blindar un poco esa cultura de todo eso que uno no quiere que pase. No sé si eso ayudó un poquito, de Mario. Súper claro. Hola, mi amor. Gracias. Gran mensaje. Y Carlos, cerramos con Juan Manuel. Así es. Carlos, dos preguntas en una. Sí, señor. Una tecnológica, y es porque pues, el sistema de mensajes de texto es una tecnología antigua en el mundo de Internet, es así como de la antigüedad del email, y tiene ciertas limitaciones, pues por ejemplo, que solamente se pueden enviar 160 caracteres en un tipo de formato UTF-X, en fin. Tú que estás metido en esa industria, pues sí, sabes de evoluciones de esa tecnología que no sean los sistemas de messaging pues normales como WhatsApp y en fin. Esa es una. Y la otra pregunta es más financiera. Me impacta que según leí en lo que hablabas, en lo que promocionó Nicolás para tu conferencia, pues ustedes tienen fondeos de 65 millones de dólares y me dices que tienes un equipo de trabajo solamente de 14 personas. No, yo ¿Cómo no tengo logras eso? 65 millones. Eso es de Fruana, eso es un cliente nuestro, de hecho. Si lo leíste Y yo bien. no lo, ok. y yo no lo dije tampoco. No lo ponga en mi boca que yo no lo dije. Entonces fue un chisme Ojalá mío quisiera yo tener 65 en el banco ahorita. No, Sí. sí, no. no, que tenían que habían logrado unos fondeos muy grandes de inversionistas y tal, pero ahora decías que se están Bootstrap. fondeando con caja y a punta de ventas, De clientes. que es como yo Así crecí es. con el mismo modelo, o sea, a punta de clientes, no he aprendido el otro modelo. Entonces, ese era el tema. Sí, bueno, de la evolución. Yo tengo aquí una hipótesis y siempre que me preguntan esto la trato de exponer y es, en este negocio de messaging hay como dos mundos. Está el mundo del bien y el mundo del mal. ¿Sí? Todo el mundo me dice, pues está loco, ¿cómo así que el mundo del bien y el mundo del mal? Pues el mundo del bien, voy a empezar por el mundo del mal. El mundo del mal es el que hoy está bajo el control de un par de compañías, especialmente una empresa que es muy poderosa que todos conocemos, que se llama Facebook, y que está construyendo hoy la red de comunicación, o que hoy tiene la red de comunicación global más poderosa del mundo. En ningún momento, o en ningún momento en la historia de la humanidad, ha habido una empresa que tenga tanto poder y tanto control sobre las comunicaciones del mundo. Y eso es como para ponerse a pensar, ¿no? Uno dice, ¿será que tiene sentido? ¿Será que está bien? ¿Será que no? Y ahí puede haber todo tipo de opiniones. Es muy útil, todos lo usamos todos los días. Yo acabo de hablar con Nicolás diciéndole, ya estoy entrando a la llamada por WhatsApp, hablo con mi familia, mis papás, en fin.
pero es para ponerse a pensar. Ese es el mundo oscuro. Facebook como compañía hoy está en el escrutinio y está en la lupa de una buena cantidad de reguladores en todo el mundo, en Estados Unidos, en Europa. El Facebook que conocemos hoy no sabemos si va a ser el mismo dentro de los próximos años. Entonces, ahí están pasando muchas cosas muy interesantes. Por otro lado, está el mundo que yo llamo el mundo del bien, o que tiene un mundo como de luz, de esperanza, que es el mundo basado en estándares. Ese mes es un estándar en donde muchas compañías se pusieron de acuerdo, desde los fabricantes, los operadores, y lograron construir un estándar. Y ese mes, hoy, tiene una tecnología que es el siguiente paso, que se llama RCS o RCS. Y RCS es como el SMS recargado, donde uno puede tener mejoras en todo sentido, en la experiencia del usuario, las capacidades de interacción. Hay un riesgo de que quede en manos de Google, o que Google lo administre directamente, pero también es una de esas tecnologías que está basada en estándares, los operadores las promueven. Entonces hay una cantidad de cosas que están pasando ahí. Los analistas dicen que en más o menos unos 5 años, en 2026, aproximadamente el 5% del tráfico de application to peer, así se llama, el application to peer SMS tráfico, el 5% va a ser RCS. Todavía el resto va a seguir siendo SMS. Entonces SMS todavía tiene una cola larga, un camino largo por recorrer, pero vienen tecnologías como RCS que empiezan a complementar y sobre todo a mejorar la experiencia en muchos casos de uso. Pero el RCS es el que conocemos como el Rapid and Simple Syndication, que es también antiguo. No, ese es el RCS usado en web. Este es RCS, es Rich Communication Services. Es diferente, sí. Ok, porque para que le den una mirada. Es diferente. Al Rapid and Simple Syndication, que es el de sindicación de contenidos a través de protocolos de web. Pero entonces este es distinto. Otro tema diferente. Es la evolución del SMS. Así es. Sí. Ok, súper. Bueno. Sí, Juan, perdón, dale. Me tomo la otra pregunta, que es que me inquieta mucho el asunto que ustedes tienen unas plataformas muy grandes y tal, pero no se han metido mucho en el negocio de contenidos, sino de plataforma, Liliana, respecto a los contenidos que dan risa, en fin, o sea, como otras empresas que vendían mensajes de texto, chistes. Sí, o sea, la pregunta es, ¿por qué no nos metimos a vender contenido? Si no se han metido en el negocio de los contenidos. Ok, pues voy a conectar esta pregunta con la pregunta que hacía Jorge Mario hace unos minutos, y es, nosotros en algún momento nos vimos tentados a entrar en ese negocio, y dentro de nuestro proceso como empresa de realmente preguntar cuáles eran nuestros valores, nos dimos cuenta que el contenido, estamos hablando del 2004, cuando Twitter no existía o cuando ninguna de estas redes instantáneas existía, y uno podía votar por el factor X a través de mensaje de texto y le cobraban 1.500 pesos. No sé si se acuerdan de todo eso, ¿no? Enviaba mensajes de texto premium, no sé qué, y esa plata se la repartían. Nosotros siempre pensamos que ese negocio era un negocio, digamos que injusto. Era un negocio en donde muchas personas estaban pagando de su bolsillo, muchas personas que a veces ni tenían cómo pagar su celular, estaban teniendo que pagar dinero para lucrar a unos pocos, y esto no sonaba como un negocio justo. Y por esa razón, aunque hubiera sido un negocio multimillonario, no decidimos nunca entrar en el negocio. Entonces, decidimos más bien ayudarle a empresas a vender más, o a conectarse con sus clientes, o a ser más eficientes, en fin. Pero ese es el tipo de dilemas que todos los emprendedores tenemos. A veces hay oportunidades gigantes y uno se pregunta, ¿por qué no la tomo? Pero hay principios detrás y hay compañías que se lo toman más en serio que otras. Muy bien. Carlos, pues mil y mil gracias. Sabemos que su familia lo espera. A nosotros las nuestras también nos están esperando. Y hay Yo partido, le quiero ¿no? agradecer en nombre de todo este equipo. Hay partido, hay algunas personas que incluso seguro no se conectaron porque quieren estar en el calentamiento del partido, ya deben llevar varias cervezas encima. Carlos, mil y mil gracias. Muy generosa su presentación, la información que nos da.
muchos mensajes poderosos. Yo particularmente tomé atenta nota porque siento que podemos replicar mucho de lo que usted nos ha contado para que estos negocios salgan adelante y muy adelante, que es lo que queremos todos. Muchas gracias, Carlos. A ustedes, gracias por la invitación nuevamente y felicitaciones por lo que están haciendo. Yo les dejo aquí mi correo y este es mi número personal. Ups, no sé si puedo aquí enviárselo a todos. Sí. Este es mi correo y yo estoy en este número. Cualquier cosa en la que yo pueda ayudarlos, estoy a la orden y de nuevo gracias por regalarme este ratico y dejarme contar mi historia. Bueno. Carlos, muchas gracias. Mil gracias. Que sí. Chao. Que estén bien. Abrazo. Que gane Colombia. Chao. Sí. Eso. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante. Gracias, muy chévere. Nico, gracias, hombre. Siempre buenos invitados. Gracias, hombre. Feliz noche. Gracias, excelente, Carlos. Alfredo, le voy a contar una cosa. Cuéntamelo. La semana entrante vamos a tener un invitado local que tiene un negocio global del que todos hemos hablado bastante, pero poco conocemos. Vamos a estar hablando con Miguel Trujillo de BIOS y nos va a contar qué es lo que él ha hecho en los últimos 6 meses, que está cambiando la historia de los últimos 10 años de BIOS. Se lo tengo para la semana entrante. Miguel Trujillo es el de la gobernación. Ex gobernación, ahora es el Por eso, gerente de BIOS. ex secretario de Competitividad o Desarrollo. Sí, señor, él es Miguel. Ah, bueno, muy chévere. Chévere. Y nos va a estar contando sobre BIOS, porque eso, para quienes estamos en el sector, es como la joya de la corona mal aprovechada. Sí, y yo creo que nos va a venir a contar una cosa muy diferente. Yo ya hablé con él, estuvimos haciendo calentamiento y nos va a contar unas cosas muy poderosas. Me parece súper interesante. Ahí le anticipo. Hay que y ya tenemos programación. Mejor. Exacto. Ahí tenemos programación para los próximos 4 jueves, así que vamos para adelante. Esto se está creciendo y vamos bien. Excelente, excelente. Así nos encanta. Vale. Nico, bueno, gracias, súper. Muy rico. A todos un saludo especial. Gracias por acompañarnos y que gane Colombia. ¡Epa! Lili, gracias a ti también, gracias. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao. Chao, muchas gracias a todos. El próximo jueves no me voy a poder muchas conectar. gracias. Buenas noches. Que estén bien. Si no se pueden conectar, se les vende el link para que lo vean en diferido. Ay, no puedo, voy a recibir una clase, no sé, bueno, se le manda, pues yo se la mando. Me escribe y se la mando. Claro estoy en proceso de emprendimiento, entonces no puedo, perdón. Chao. Muy bien. Paula. Nico, yo tampoco voy a poder estar, pero usted sí me tiene que ayudar a ver esa charla. Por supuesto, señor. Por supuesto. Cuente con eso, Martín. Gracias, porque con ustedes aprendí bastante. Juli, me alegra saludarlo. Paula, prepárate para julio. Julio. En julio vas a ser nuestra invitada. Ay, no, todavía no. Otro día, otro mes. La verdad, en serio, va a estar en un proyecto ahí todos los jueves y no caí en cuenta que era los jueves. Se me cruza con ustedes. No importa. Pero queremos hacer una tertulia solo contigo porque queremos hacerte una propuesta muy ganadora. Bueno. Ahí estamos conversando. Un abrazo gigante para todos. Gracias. Chao. Que gane Colombia.